Bienvenido aspirante PMP. Si estás preparando el examen PMP, probablemente ya hayas visto que PMI lanzó el nuevo esquema de contenido que va a entrar en vigencia en julio de 2026. En este video comenzamos una serie de videos para ayudarte a comprender a grandes rasgos los cambios que introdujo PMI con la nueva bibliografía que lanzó, el PMBOK en su octava edición, que se va a convertir en la principal referencia bibliográfica del examen cuando haya entrado en vigencia el nuevo esquema de contenido en julio de 2026. Y hoy vamos a enfocarnos en uno de los cambios más visibles, la transición de 49 procesos a 40 procesos. Si planeas rendir el examen antes de julio de 2026, estos cambios son irrelevantes para vos, pero sé que mis estudiantes tienen ganas de tener visibilidad del contexto de los cambios que se introdujeron en la nueva guía, así es que vamos a cubrir estos cambios. Porque incluso si no va a cambiar tu examen, está bueno tener visibilidad de cómo evoluciona la guía PMBOK. Y si sos nuevo en el canal, considera suscribirte, así te puedo mantener informado sobre todos los cambios que introduzca PMI alrededor de las certificaciones CAPM y PMP. Comencemos con la foto grande. Acá tenés a los 49 procesos como estaban cubiertos en la guía de los grupos de procesos. Y acá tenés a los 40 procesos como están cubiertos en la nueva edición de la guía PMBOK en su octava edición. Como podés ver, no solamente cambió el número de los procesos, pero también cambió su estructura. En el video de hoy vamos a cubrir la nueva estructura, los cambios en los procesos y las motivaciones de PMI para avanzar con estos cambios. Comencemos con la estructura. Como podés ver, la guía de los grupos de procesos solo estructuraba los procesos con un criterio: los grupos de procesos. Si eran parte del grupo de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control o cierre. Eso era lo único que le importaba a la guía de los grupos de procesos. Ese criterio, los grupos de procesos, ahora evolucionó a llamarse áreas de foco. Y el PMBOK 8 introduce un segundo criterio llamado los dominios de desempeño. Para que tengas todo el contexto, esto no es realmente nuevo. La guía PMBOK en su sexta edición ya tenía estos dos criterios para agrupar a los procesos. Solamente que las áreas de foco se llamaban grupos de procesos y los dominios de desempeño se llamaban dominios de conocimiento. Para este punto está claro que PMI escuchó a la comunidad. La comunidad tenía mucha nostalgia alrededor de la terminología o la estructura de la guía PMBOK en su sexta edición y decidió reintroducirla, pero con terminología un poco actualizada. Profundicemos ahora en los cambios en los procesos. Comencemos entonces con el grupo de procesos, o debería decir el área de foco de la iniciación, o el área de foco del inicio. En el área de foco del inicio o de la iniciación no tenemos grandes cambios. Pero hay un cambio de terminología que me parece que te da una buena idea de lo que está intentando hacer PMI en su actualización. El proceso que se llamaba desarrollar el acta de constitución del proyecto en la versión anterior del PMBOK ahora se llama iniciar proyecto o fase. Es obviamente muy parecido, pero lo que podemos notar es que PMI remueve el nombre del acta de constitución del proyecto o de ese documento para hacer a los procesos un poco más inclusivos con las metodologías ágiles. Y también para poner más el foco en el proceso en sí mismo en lugar del documento en sí mismo. Y el segundo proceso del área de foco de iniciación no cambia en lo absoluto. Identificar a los interesados sigue siendo identificar a los interesados. El área de foco de la iniciación sigue teniendo exactamente dos procesos, al igual que en su versión anterior. Pasemos ahora al área de foco de la planificación. Y en esta área de foco sí podemos ver un poco más de integración en el conocimiento. Esta área de foco pasó de 24 procesos a 19 procesos. En el video de hoy no vamos a profundizar mucho en los dominios de desempeño o los dominios de conocimiento, como se llamaban antes. Pero si lo encontrás valioso, déjamelo saber en los comentarios y te produzco un video sobre la evolución de esos. A grandes rasgos, lo que antes se llamaba integración, el dominio de desempeño del cual formaba parte el proceso más jugoso de este grupo, se llamaba desarrollar el plan para la decisión del proyecto, evolucionó a el dominio de desempeño de la gobernanza. Y el proceso que se llamaba desarrollar el plan para la dirección del proyecto evolucionó a integrar y alinear los planes del proyecto. De vuelta, mismo fenómeno que para iniciar el proyecto. PMI trata de restar un poco de foco en el documento en sí mismo para hacer a los procesos más inclusivos para Conagil y poner más foco en el valor del proceso en sí mismo
que en el documento. Y también en este dominio de desempeño de la gobernanza introduce un proceso para lo que se llama procurement en inglés, la estrategia de abastecimiento, que se llama planear la estrategia de abastecimiento. Todavía la guía PMBOK en su octava edición no fue lanzada en español, por lo cual puede haber sutiles diferencias en la traducción cuando PMI lance la nueva edición de la guía en español oficialmente. Si tenés visibilidad de la guía PMBOK en su sexta edición, esa guía incluía un dominio de conocimiento para las adquisiciones. Ese dominio de conocimiento desaparece ahora que PMI evolucionó a los dominios de desempeño. No hay un dominio de desempeño para las adquisiciones. Eso está cubierto bajo la gobernanza, o principalmente cubierto bajo la gobernanza. Luego tenemos al dominio de desempeño del alcance. No hay mayores cambios en la estructura, pero el mismo fenómeno que ya vimos se vuelve a repetir. El proceso que se llamaba desarrollar a la EDT ya no se enfoca en la EDT y evolucionó a llamarse desarrollar la estructura del alcance. El proceso que se llamaba recopilar requisitos en la anterior versión ahora se llama elicitar y analizar requerimientos. Esto está bastante bueno. Si rendiste el CAPM antes de prepararte para el examen PMP, probablemente ya hayas visto que PMI incrementó el foco alrededor del análisis de negocios. Y esta idea de elicitar, hacer el trabajo de investigación como si fueses una especie de detective, se volvió un término bastante importante en la certificación CAPM y ahora eso también influye un poco a la certificación PMP. Elicitar, palabra bastante importante para la cual PMI decide incrementarle un poquitito el foco. Avancemos ahora con el dominio de desempeño del cronograma. Y acá PMI sí que hizo un trabajo bastante intenso de consolidación e integración, porque este dominio de desempeño pasa de 5 procesos a solamente 2 procesos. Los procesos de definir las actividades, secuenciar las actividades y definir la duración de las actividades desaparecen de la lista de procesos, pero su contenido sigue siendo cubierto en los otros 2 procesos que no cambian en términos de cómo son llamados: planificar la gestión del cronograma y desarrollar el cronograma. Luego tenemos al dominio de desempeño de las finanzas. Como recordarás, acá PMI ponía mucho más foco en la palabra costos o costes que finanzas. Y esta es una decisión astuta de PMI, porque lo que está tratando de hacer PMI en esta nueva iteración de la guía PMBOK es posicionar a la disciplina de la dirección de proyectos como una parte fundacional de la creación de valor, y que no sea solamente una disciplina que está relacionada con una estructura que solamente genera costos para la organización. Pero los procesos y su estructura siguen siendo muy parecidos, solamente que planificar la gestión de los costos ahora es planificar la gestión de las finanzas. Sigamos ahora con el dominio de desempeño de los interesados. Este dominio de desempeño no solamente agrupa lo que antes estaba cubierto en el dominio de desempeño relacionado a los interesados, sino que también agrupa todo lo que antes estaba cubierto bajo el término de comunicaciones. Pero desde la perspectiva de los procesos no hay mucho cambio. Hay un proceso para planificar la gestión de las comunicaciones y para planificar el involucramiento de los interesados. Pasemos al dominio de desempeño de los recursos. También no hay cambios en términos de la estructura. Los 2 procesos siguen existiendo, solamente que el proceso de determinar la duración de las actividades remueve el foco en las actividades. Básicamente se refiere a estimar los recursos. Y eso está bastante bueno para también, ¿no?, hacer a los procesos un poco más inclusivos con las metodologías ágiles o los marcos de referencia ágiles. Y por último, para el dominio de desempeño del riesgo, este dominio de desempeño tiene un proceso menos de lo que solía tener. Muchos de ustedes habrán visto que había una distinción entre un proceso para realizar el análisis cuantitativo y un proceso para realizar el análisis cualitativo. Ahora esos 2 procesos están agrupados en uno que se llama realizar el análisis de riesgo. Por suerte, el principal objetivo de los procesos en esta área de foco sigue siendo exactamente el mismo. Como podés ver, muchos de los procesos en esta área de foco determinan las reglas del juego. Todos estos procesos que se llaman planificar X están básicamente determinando las reglas del juego para un dominio de desempeño específico. Avancemos ahora con el área de foco de la ejecución. Esta área de foco pasa de 10 procesos a 8 procesos. Y el proceso que se llamaba dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, que formaba parte del dominio de conocimiento de la integración, ahora
evolucionó para ser llamado gestionar el trabajo del proyecto dentro del dominio de desempeño de la gobernanza. De vuelta, como podés ver, un pequeño cambio en la terminología haciendo este proceso más inclusivo para Conagil. La palabra dirigir está un poquito cargada de un tinte predictivo. También dentro de la gobernanza tenemos un proceso para gestionar el aseguramiento de la calidad. La calidad en la guía PMBOK 6 tenía su propio dominio de conocimiento. Ahora ese dominio de conocimiento no existe, por lo cual ese conocimiento alrededor de la calidad fue distribuido en la guía y mucho de ese conocimiento termina en este proceso de gestionar el aseguramiento de la calidad dentro de la gobernanza. Seguimos teniendo un proceso para gestionar el conocimiento del proyecto. El dominio de desempeño de los interesados agrupa los dos procesos que antes formaban parte de del grupo de proceso de comunicaciones y de interesados. Ahora esos dos consolidados en el dominio de desempeño de los interesados. Gestionar el involucramiento de los interesados y gestionar las comunicaciones. Avancemos ahora con el dominio de desempeño de los recursos. El primer proceso no cambia en lo absoluto, es adquirir recursos. Los segundos dos procesos, que eran desarrollar al equipo y dirigir al equipo, se consolidan en un nuevo proceso llamado liderar al equipo. De vuelta, misma manifestación, integración, consolidación y hacer a los procesos más adecuados para ágil. Y por último, en el dominio de desempeño del riesgo no tenemos ningún cambio, solamente un proceso y sigue siendo implementar la respuesta a los riesgos. Fantástico, pasemos ahora al área de foco de el monitoreo y control. Esta área de foco pasa de 12 procesos a 10 procesos. El primer proceso sigue siendo exactamente igual, monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Y el segundo proceso de realizar el control integrado de cambios evoluciona a evaluar e implementar cambios. De vuelta, un poquitito de guiño para con la disciplina del análisis de negocios que también está tratando de introducir un poco en esta nueva iteración PMI. Desde la perspectiva del dominio, desempeño y del alcance, seguimos teniendo dos procesos con un muy sutil cambio en la terminología. Pasemos al dominio de desempeño del cronograma, que sigue teniendo un proceso, monitorear y controlar el cronograma. Para el dominio de desempeño de las finanzas, también seguimos teniendo solamente un proceso, monitorear y controlar a las finanzas en lugar de los costes. Para todos los otros dominios de desempeño del área de foco de monitoreo y control, no tenemos prácticamente ningún cambio, solo pequeños ajustes en la terminología, y el motivo por el cual tenemos dos procesos menos que en la anterior iteración es porque no tenemos a los dominios de desempeño que antes eran los dominios de conocimiento de comunicaciones y de adquisiciones. Así es que pasemos al último área de foco, el área de foco del cierre. Y en esta área de foco seguimos teniendo solamente un proceso que no cambió el nombre para este proceso, solamente cambió su categorización. Antes era un proceso de integración y ahora es un proceso de gobernanza. Cobramos ahora mi impresión de las motivaciones que PMI tuvo en cuenta para hacer estos cambios. En el prefacio de la nueva edición de la guía PMBOK en su octava edición, PMI nos da muy buena visibilidad del enorme trabajo de investigación que hicieron para determinar los cambios de esta nueva edición de la guía PMBOK. Te invito a que lo revises, pero básicamente nos dan visibilidad de que decidieron enfocarse en 4 áreas. Actualizaciones a los términos y conceptos, en este video cubrimos algunos de esos. La segunda área es el refinamiento de los principios. Voy a publicar un video sobre esto en las próximas 2 semanas, así es que suscríbete si todavía no lo hiciste. Reintroducción de los grupos de procesos como áreas de foco. Mencionamos muy brevemente cómo va a funcionar esto en la práctica alrededor de los procesos. Y actualización de los dominios de desempeño. Me parece que es bastante astuto el cambio que hizo PMI para la integración y la consolidación del conocimiento. En la guía PMBOK 7 vas a poder ver que los dominios de desempeño cumplían un objetivo bastante distinto, solamente apoyaban a los principios. Ahora están bastante posicionados en el medio para consolidar la idea de los principios, que también cambiaron bastantes, y a los procesos. Algo sobre lo cual PMI no es inmensamente explícito en el prefacio es en su intención de hacer a los procesos mucho más inclusivos de ágil. Y me parece que eso está muy claro y espero que el video de hoy te lo haya dejado claro.
Para mí hicieron un muy buen trabajo desde la perspectiva de consolidación e integración del contenido. Antes teníamos varias fuentes de información que era un poquitito difícil de asociar una con la otra. Ahora es bastante más fácil gracias a estos cambios que PMI introdujo. Así es que excelente, felicitado PMI, me parece que hizo un muy buen trabajo. Lo único que no me gustó tantísimo es que en los hitos ahora tenemos un montonazo de etcéteras, pero ese es un tema para otro video. En fin, muchísimas gracias por estar acá, aspirante PMP, espero que este video te haya ayudado. Si hay cualquier otra cosa que te está generando desafíos, dame visibilidad y te hago un video. Muchísimas gracias por estar acá, saludos y éxitos.